Fue un anuncio controvertido. Hablo del anuncio del levantamiento del título 42 de la Ley Federal de Salud que fue anunciado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Una decisión que no termina de convencer a muchos sectores del gobierno, incluso de su mismo partido. Levantar este artículo permite entonces reanudar los procesos migratorios, entre ellos, por ejemplo, la solicitud de asilo político en las fronteras del país. Estos procesos fueron suspendidos, todo esto en el marco de este título 42, como una medida para hacer frente a la pandemia del COVID-19. Así lo explica por lo menos el comunicado de prensa que fue emitido por el Homeland Security, firmado por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. El título 42 no es una medida migratoria, sino una medida de salud pública que utilizaron los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades para protegernos de la propagación de enfermedades transmisibles. El título 42 se mantiene vigente hasta el 23 de mayo y hasta entonces el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos continuará expulsando a los individuos adultos y familias que encontremos con estatus irregular en nuestra frontera suroeste. Bueno, es claro, hasta el 23 de mayo entonces el artículo 42 puede seguir vigente. Sin embargo, al interior del Partido Demócrata hay varios sectores que le piden al presidente Biden que mantenga la norma, y ni qué decir, por supuesto, dentro de los republicanos, que también han planteado la posibilidad de proponer enmiendas para que el título se convierta en un proyecto de ley. Creo que tendrá que haber una enmienda al título 42 para poder mover el proyecto de ley. Hay varias otras enmiendas que queremos ofrecer, por lo que tendremos que entrar en algún tipo de acuerdo para procesar estas enmiendas, con el fin de seguir adelante con el proyecto de ley. 21 estados de la Unión Americana han rechazado los esfuerzos del gobierno federal en la ciudad de Washington para derogar este título. Consideran que el título 42 es un asunto de seguridad nacional. 21 estados, como les estaba diciendo, solo por mencionar algunos de los que están en la lista: Alabama, Alaska, Arkansas, Florida, Georgia, Kansas, Kentucky, Nebraska, Ohio, Tennessee, Utah, Wyoming, solamente por nombrar algunos de los estados que están en contra de este levantamiento de este título 42. Pues ya lo decíamos, ¿por qué están entonces estos estados en esa posición? ¿Por qué prefieren que se mantenga el título 42? ¿En qué los beneficia? También, una vez derogado el título 42 a partir del 23 de mayo, que es la fecha que han dado las autoridades en Washington, entrará en vigor el título 8, que es el título de procedimiento estándar en las fronteras para expulsar del país a un individuo según sea su caso. Bajo este parámetro de ley, el temor que reina entonces es que los traficantes de personas hagan de las suyas, comiencen nuevamente también las caravanas desde Centroamérica, y desde ya han comenzado a notarse represamiento de personas en las ciudades fronterizas del lado mexicano, principalmente en la ciudad de Reynosa. Hay también una gran presión sobre la administración del presidente Biden por la falta de un plan confiable para manejar esta situación en la frontera, para manejar el arribo de miles de inmigrantes. Sobre todo, hay presión por las discrepancias que ha generado entonces al interior del gobierno, al interior de los mismos demócratas, como lo estábamos diciendo. Pues las discrepancias que hay en torno al levantamiento del título 42 es nuestro tema de debate. Soy Santiago López González, bienvenidos al programa. Y para analizar este tema hemos invitado a María Herrera. Ella es vicepresidenta de la Asamblea Hispana Republicana en la Florida. Ella se encuentra en la ciudad de Miami, y en la ciudad de Washington está con nosotros Maureen Meyer. Ella es vicepresidenta para programas de WOLA, una organización líder en investigación e incidencia que promueve también los derechos humanos en el continente americano. Ustedes también, nuestros televidentes, pueden participar en este debate con todos sus comentarios y sus preguntas. Lo pueden hacer a través de las redes sociales. Nos encuentran en Facebook, en Instagram y en Twitter. Estamos como France24-ES, Santílogo, que es mi cuenta personal, y nuestra etiqueta es numeral el debate F24. Esperamos todos sus comentarios y sus preguntas en torno a este tema. Comienzo entonces con María Herrera, nuestra primera invitada. Le doy la bienvenida al programa. Gracias por estar con nosotros en el programa de hoy. Y María, el artículo 42 o título 42 ha demostrado tener algún tipo de efectividad en este tiempo que ha sido implementado. ¿Ha demostrado servir? Por desgracia no, porque la incompetencia de esta administración ha llevado a una entrada masiva y desordenada. El mes de marzo ha batido el récord histórico, el peor
años de entrada masiva, ilegal y desordenada de inmigrantes por la frontera sur desde que nació el Ministerio de Seguridad Nacional. Más de 220.000 personas han llegado a nuestras fronteras. Desde que Biden es presidente, más de 1.5 millones. Un incremento del 300% de la misma fecha desde que estaba Donald Trump en el poder. Lo que estamos viviendo es una crisis muy grave. Yo tuve la oportunidad de hablar, yo soy abogada de inmigración, trabajo en Arizona, Nuevo México y Texas, y tuve la oportunidad de hablar con el presidente de Guatemala, el doctor Alejandro Yamatei, que me dijo que esta administración no solo no le ha pedido a Guatemala que detengan las caravanas y la inmigración ilegal, sino que no le ha mandado un céntimo para perseguir a aquellos traficantes de seres humanos y traficantes de drogas. Realmente preocupante lo que vivimos. Y Maureen, en la ciudad de Washington, en la capital de Estados Unidos, sus impresiones, ¿ha servido para algo este título 42? ¿En qué ha sido útil a lo largo de este tiempo que estuvo en efecto, que como ya lo decíamos, comenzó durante la administración del presidente Donald Trump como una medida para mitigar el impacto de la pandemia del COVID-19? Yo creo que ha servido para bloquear el acceso a la protección a gente huyendo de violencia en persecución en sus países de origen a entrar en Estados Unidos. Realmente les está negando el derecho de acceder al asilo en los Estados Unidos para la mayoría de la gente. Ha expulsado más de 1.7 millones de personas desde que se entró en vigor. Y lo que muestra también por la gran cantidad de gente que sigue llegando es que no está disuadiendo a la gente salir de sus países de origen por la desesperación que tienen de buscar mejor vida, y también mucha gente busca protección, gente que está huyendo por temor de su vida. Pues yo creo que eso no ha funcionado y tampoco ha mostrado ser un tema de salud pública, ¿no? O sea, yo creo que la pandemia en Estados Unidos tiene sus propios matices, y justamente parte de la justificación de por qué levantarlo ahorita es por la situación de poder controlar la pandemia, de acceso a vacunas, de acceso a tratamientos, que muestra, como han dicho muchos expertos en salud pública desde el inicio de la implementación del título 42, que hay una forma de dejar a la gente entrar en el país, solicitar protección y proteger la salud pública. Maureen, continúo con usted para hacer la ronda a la inversa y le pregunto entonces por las discrepancias que genera esto al interior del partido de los demócratas, que es el partido del presidente Biden. ¿Por qué hay discrepancias y no rodean al presidente en torno a esta decisión de levantar este título? ¿Y cuál es la necesidad de Biden de tener que levantar este título? Yo creo que por un lado, obviamente es una necesidad de que es una medida de salud pública, no de control fronterizo. Si quisieran, tendrían que buscar otro mecanismo para ampliar la seguridad en la frontera. Por otro lado, yo creo que lo que preocupa es la percepción de que podría crear a más desorden en la frontera. Entonces yo creo que la gran prueba del gobierno de Biden es cómo asegurar que tenga las instalaciones en el lado de Estados Unidos de la frontera, cómo tener el personal para poder procesar a la gente de forma oportuna, y también poder procesar sus casos para que no estén quedando en Estados Unidos en 2, 3, 4 años de incertidumbre sobre su estatus, por ejemplo, en casos de asilo. Yo creo que la preocupación que tienen algunos demócratas es que no han visto el plan concreto de cómo asegurar desde el gobierno de Biden que tenga toda la infraestructura necesaria para evitar las grandes cantidades de personas que esperan que van a llegar y de no poder procesarlos de una forma oportuna y respetando sus derechos. Y María, su opinión, ¿por qué genera esto discrepancias al interior de los demócratas? ¿Está el gobierno proponiendo algún plan de acción para mitigar el impacto que pueda generar el momento en el que se levante el título 42? Porque está claro que por mucho partido que quieran anteponer, lo que está en juego es la seguridad nacional y el futuro de este país. Vivimos, de nuevo repito, la peor crisis inmigratoria humanitaria desde que existe el Ministerio de Seguridad Nacional. En un país, además, donde los índices de delincuencia, donde además la entrada de droga está completamente descontrolada, fentanilo, metanfetamina, y lo que hace el título 42, como bien dijo mi colega, es detener a muchas personas que sigan entrando. Pero lo que estamos viendo, y se los puedo asegurar, es que realmente en la práctica, aunque se están deportando a muchísimos cientos de miles de inmigrantes, son números récord. Estamos hablando de solo del Triángulo Norte, en Centroamérica están entrando 88.000
personas en el mes de marzo, 16.000 niños. Los incrementos son increíbles y lo que pasa es que los políticos, los candidatos demócratas y aquellos que están representando a sus distritos en los senados, en los congresos estatales, a nivel federal, se juegan su puesto en el noviembre de 2022 y saben que van a perder. ¿Por qué? Porque esto no se puede contener, porque la presión que están viviendo estados como México, como Nuevo México, Texas, Arizona es insostenible. El ex jefe de la patrulla fronteriza del Ministerio de Seguridad Nacional dijo que 1.000 detenciones y 1.000 entradas diarias al país pone a la patrulla fronteriza en una situación difícil. Estamos rondando las 18.000 entradas diarias. Cuando se levante este título, ya tenemos a 25.000 inmigrantes listos para entrar, sin ningún tipo de control, porque les tengo que decir que además ni siquiera en muchos casos están haciendo la entrevista del miedo creíble, porque no hay suficiente personal. ¿Y qué decir cuando entran y tenemos casi 2 millones de atrasos en los tribunales, donde los inmigrantes llegan y ni siquiera se pueden reportar a ICE, a la Policía de Inmigración, para hacer un chequeo? Tardan meses y años y darle una oportunidad para solicitar el asilo. En fin, yo creo que lo que estamos viviendo es muy grave. Los demócratas lo saben y los demócratas saben que el caos que ha organizado esta administración, en concreto Joe Biden, una Kamala Harris que es la jefa de la frontera, que ni siquiera ha ido más de una vez a la frontera a reunirse con 3 chicas centroamericanas, un secretario Mallorca que desde la Casa Blanca ha incitado al tráfico de menores diciendo que todos los menores que vengan aquí serán recibidos. ¿Qué ha hecho eso? El contrabando de menores. Es muy grave lo que estamos viviendo y los demócratas están aterrorizados. María, ¿qué se puede proponer entonces desde la parte republicana? Ya lo veíamos en la introducción del programa, ha habido algunas ideas en torno a hacer enmiendas a este título 42 para promoverlo como un proyecto de ley. ¿Es esto viable dentro de la legislación de Estados Unidos? ¿Es algo que la bancada republicana puede llegar a contemplar la posibilidad de promover al interior del Congreso? Mire, yo no lo sé. Yo creo que hay que diferenciar y está claro que existe una diferencia entre los temas de control fronterizo y las leyes de salud pública. Estamos en una coyuntura, es cierto, en el coronavirus, pero yo creo que lo que hay que tener ahora mismo de seguro, y lo tienen muy claro los republicanos y los demócratas, es que hay que defender nuestras fronteras, que aquí no puede entrar todo el mundo, porque le digo, no es que estén entrando solo hispanos que vengan perseguidos políticos, están entrando rusos, africanos, asiáticos, personas que ven en esa frontera una debilidad. Lo que los republicanos están proponiendo está claro, hay que sellar nuestra frontera. ¿Qué ha hecho el gobernador Greg Abbott? Bueno, mire, si ustedes no quieren ayudarnos a construir el muro, si ustedes no quieren que protejamos el dinero de nuestros contribuyentes, nosotros le vamos a mandar a los inmigrantes a Washington, D.C. y a Maryland o Delaware. El gobernador de Florida, ¿qué ha propuesto? Ha dicho, mire, nosotros vamos a poner a la Guardia Nacional a disposición del estado de Texas y aquí no vamos a hacer que los contribuyentes de Florida gasten más dinero en educación gratuita para menores que ustedes están atrayendo, ustedes están haciendo un efecto llamada. Los republicanos lo tienen claro, los demócratas cada vez más, porque saben que se juegan su puesto y porque saben, y esta es la realidad, que la gestión de Biden está llevando a un imposible para llegar a ningún tipo de reforma inmigratoria en el Congreso, en el Senado, porque más que nunca estamos temerosos por nuestros bolsillos, por nuestra frontera, por nuestro futuro, y no va a haber ningún acuerdo migratorio. Maureen, desde su punto de vista, este tipo de leyes, la prolongación de esta ley o los límites que cerca esta ley dentro del marco migratorio de Estados Unidos y dentro de la salud pública, porque para eso fue puesto este título con motivo de la pandemia de COVID-19. ¿Hay algún tipo de violaciones de derechos humanos que esta gente esté allí acumulándose en la frontera con México? Ya hemos visto que cada vez más personas llegan a ciudades como Reynosa en el norte de México y se han tomado algunos parques y los campamentos de migrantes han comenzado a crecer. En la parte humanitaria y de derechos, ¿hay algún tipo de violaciones o temas que debamos tener en consideración ahí? Pues probablemente, por un lado, están violando su derecho a protección en los Estados Unidos. Las expulsiones a México han provocado más de 10,000 delitos y violaciones de derechos humanos de la gente expulsada, violaciones sexuales, secuestros, otros abusos de la gente teniendo que esperar para poder entrar en Estados Unidos o pensar en qué pueden hacer ahora que están otra vez varados en México.
Creo que también es importante decir que incluso la forma de procesar a la gente y luego expulsarles en autobuses otra vez a México provocó un encamiento y también gente que se contagió por pandemia justamente por las políticas de Estados Unidos. Se está ofreciendo vacunas a toda la gente que están entrando bajo un nuevo, cuando se levanta el título 42, vacunas a la gente. Hay forma de hacerlo para hacer pruebas de COVID. Ya lo han hecho experimentos. La sociedad civil en el lado de Estados Unidos frontera está lista para apoyar a las personas que están llegando, para hacerles pruebas, para apoyar en su traslado a otros lugares en el país. Entonces yo creo que de violar derechos humanos, sí, pero violando el derecho de poder pedir protección. Y creo que es importante pensar que el gobierno de Biden quiere que a nivel regional vemos el tema de migración y protección como una responsabilidad compartida. Ahorita el secretario de Estado Blinken está en Panamá en una reunión ministerial hablando de cómo manejar la migración a nivel regional, incluyendo acceso a protección. Estados Unidos no puede pedir a otros países a recibir a más y más gente huyendo de violencia si Estados Unidos mantiene cerrada su frontera. Entonces yo creo que frente a un panorama de la llegada de gente no vista antes a la frontera, incluyendo muchas personas de Sudamérica, de venezolanos, de colombianos, el mes pasado detuvieron 30,000 cubanos en la frontera con Estados Unidos. Está llegando gente de muchas diferentes nacionalidades, no solamente México y Centroamérica. Estamos ante una movida humana muy grande en la región y en eso creo que cada país tiene que ver qué es su papel, incluyendo Estados Unidos, en poder ofrecer protección a gente que ve este país como mejor lugar para asegurarse a ellos y sus familias. Maureen, y en ese panorama que usted nos describe, entran unos señalamientos y unas críticas hechas precisamente al gobierno de Estados Unidos por el ingreso de los ciudadanos ucranianos. Entendemos el contexto en el que se encuentra Ucrania, víctima de una invasión por parte de Rusia, pero los ucranianos sí han podido entrar a Estados Unidos con el estatus de asilados políticos. Muchos han llegado a través de la frontera con México, muchos han llegado a través del territorio mexicano y centroamericano hasta la frontera sur de Estados Unidos. Estos señalamientos a nivel internacional dejan a Estados Unidos mal parado, que sí deja entrar a los ucranianos, pero sigue manteniendo por fuera de la frontera a los africanos, suramericanos, cubanos que están allí en México esperando desde hace muchos meses. Sí, por un lado parece algo muy racial, ¿no? Podemos volar a Haití, un país que ha sufrido muchos desastres naturales, que sufrió el asesinato de su presidente el año pasado, pero volamos a 20,000 haitianos desde septiembre a febrero de este año bajo título 42, pero estamos aceptando a los ucranianos. Claro que la situación es muy grave en Ucrania. El gobierno de Biden ha ofrecido dar acogida a 100,000 ucranianos, muchos con un estatus que no es asilo, sino protección humanitaria para entrar en los Estados Unidos, pero sí da la imagen de que es un doble estándar. Y si Estados Unidos puede procesar a cientos de personas de Ucrania cada día en la frontera con Estados Unidos, muestra que también lo podrían hacer con personas de otras nacionalidades. Y no es justo que gente que también está huyendo de mucha violencia y persecución están esperando en ciudades muy peligrosas en México para tener la misma oportunidad que las personas de Ucrania están teniendo actualmente. María, ¿qué hay de esa responsabilidad compartida? Ya Maureen hablaba de esta reunión de Blinken en Panamá para hablar sobre el tema con funcionarios de los gobiernos de la región. Estados Unidos claramente no puede cargar con todo este peso de recibir a todas las personas que llegan o que quieran entrar a su territorio a través de la frontera con México. Pero ¿qué puede hacer Estados Unidos en conjunto con países como México o como ya estaba trabajando con Honduras, El Salvador y Guatemala? Estos planes, ¿en qué quedaron? Ahora, después de la pandemia, ¿esto se vuelve a reactivar? ¿Esto sigue en marcha? ¿Cómo están estos planes? Pues es que lo estaba comentando en la entrevista que tuve con el presidente de Guatemala. A este gobierno no le interesa que los centroamericanos ni los mexicanos detengan las caravanas de personas en la inmigración ilegal. Señores, que es que no están dando ni un solo dólar, que lo que puso Donald Trump, los acuerdos para llegar a un país seguro, para cooperar, para en vez de dar miles de millones de dólares a estos países en ayuda al desarrollo,
sin pedir nada a cambio, que se tiene que detener el tráfico de menores, de mujeres, el tráfico de droga, que esta administración ha desmantelado cualquier plan, que se están violando los derechos de los inmigrantes gracias a que esta administración está dejando que los inmigrantes transiten libremente, que se les extorsione, que se les violen. Con respecto al TPS, yo me gustaría recordar que en este país no solo se da TPS a los ucranianos, señores, venezolanos 323.000, El Salvador 251.000, Honduras 80.000, Haití 56.000, Nepal 14.000, Siria 7.000 y podría seguir. Lo que no se puede permitir es que aquí la mayoría de inmigrantes que vengan son inmigrantes económicos muchas veces que piden asilo y no haya ningún tipo de control fronterizo. Que estamos viviendo una coyuntura económica muy delicada, sí, una coyuntura sanitaria, pero que esto no se puede permitir, que Estados Unidos es uno de los países más generosos del mundo y que el resto de países tendrá que ver, porque cuando yo he ido a Honduras hace un mes y medio, el 90% de la población se declara potencialmente un inmigrante porque no quiere seguir viviendo en ese país. ¿Por qué? Por el tema del narcotráfico, por la falta de oportunidades. ¿Qué hacemos? Lo que hay que hacer es llevar a cabo una lucha contra la corrupción de una forma objetiva, no metiendo nuestros candidatos y metiendo nuestras políticas en otros países, respetando la soberanía de los países y sobre todo colaborando con países que tienen la capacidad o cuyos líderes se han ofrecido a recibir, como es el caso de Iván Duque. Ahora, eso sí, lo que tenemos que tener claro es que este precio, la inmigración ilegal y desordenada y masiva, lo van a pagar los políticos en las urnas, porque no hay manera, no hay país en el mundo que pueda seguir acogiendo estos millones de inmigrantes, 2.5 millones de inmigrantes desde que Joe Biden llegó a la Casa Blanca. Seguimos y bajo el disfraz del derecho humanitario estamos acogiendo aquí personas políticas que abusan del sistema. Y por cierto, en esta semana sentándonos en la mesa con una narcodictadura como es la de Díaz-Canel para negociar deportaciones de cubanos a Cuba. Lo que estamos viviendo es una auténtica locura lo que está haciendo este gobierno de Biden. María, usted habla de las urnas. Precisamente hay elecciones en Estados Unidos el 8 de noviembre. Muchos le han planteado al presidente Biden que posponga levantar el título 42 después de esa fecha por, usted lo ha mencionado, el peso que esto representa para los políticos locales. Esto no solamente le va a pasar factura a los demócratas en estos comicios. ¿Ven ustedes en riesgo para los candidatos republicanos en algunos estados, en los estados que van a ir a estos comicios en noviembre por este tema? No, los republicanos están clarísimos. Seguridad fronteriza por encima de todo. En nuestra casa entra quienes nosotros digamos, en las condiciones que nosotros digamos, y una vez que hayan demostrado que son perseguidos políticos, que tienen un testimonio certero, real, que vienen con la documentación en regla. Si no, no entra nadie. El Partido Demócrata está completamente secuestrado por el ala radical. Si no, no tiene ningún sentido la incompetencia en la frontera. Señores, les repito, la jefa de la frontera en los Estados Unidos, Kamala Harris, la señora vicepresidenta, ha ido una vez a la frontera y se ha ido a Ucrania a defender la frontera de Ucrania. Señora Kamala Harris, defienda la frontera de los Estados Unidos, defienda, como dice aquí mi colega, los derechos humanos de los verdaderos presos políticos, no de todo aquel que viene por la frontera porque dice, bueno, es que en mi país no hay oportunidades económicas. Si no hay oportunidades económicas, yo como abogada de inmigración le digo que no hay ninguna sola ley ni política ahora mismo aplicable que le permita a usted entrar de esa forma. Usted tiene que ir a través de una embajada, un consulado, una oferta laboral, un visado de trabajo, estudiantes, conozcan la ley. Lo que pasa es que Kamala Harris es una persona que tiene cero experiencia en materia de frontera, de política fronteriza. Y si hablamos del secretario Mallorca, que se atrevió a decir con un altavoz, vengan todos los niños, si él sabe lo que pasa y lo que vemos nosotros en la frontera, en Arizona y en Texas, lo que es las violaciones constantes, el secuestro de menores y que más del 60% de los niños vienen no acompañados y son niños además que lo hemos visto en imágenes, Santiago, que se les abandona en el desierto. Eso no puede ser. Claro, es entendible. La situación en la frontera es crítica, María, y lo peor está por venir. Una vez se ha levantado este título, pues claramente muchas personas intentarán ingresar a Estados Unidos. Eso me lleva a la pregunta que le quiero hacer a Mauren de la situación que puede vivir México una vez este título sea levantado.
¿qué peso va a caer sobre este gobierno, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y las autoridades mexicanas para hacer frente a lo que se puede llegar a presentar allá en la frontera? Lo pregunto porque si en Estados Unidos hay preocupación por la llegada masiva de las personas, pues ¿en qué escenario va a quedar México y también los países de Centroamérica, desde donde van a empezar a salir las caravanas? Yo creo que por eso están estas reuniones que están teniendo el gobierno de Estados Unidos. El secretario Mayorkas visitó a México recientemente, estuvo en Costa Rica, acaban de firmar un acuerdo de inmigración y protección con Costa Rica, por ejemplo, y pensando en planes, por ejemplo, en México, que tendrían que tener en la infraestructura en su lado de la frontera para atender a lo que podría ser un mayor flujo de personas. Es importante resaltar que Estados Unidos apoya bastante al sistema de protección en México a través del ACNUR, a la Agencia de México, de la COMAR, para apoyar a refugiados. También Estados Unidos apoya al ACNUR en toda la región para dar atención a muchas personas, incluyendo a las personas venezolanas que están en Colombia y en otros países en América Sur. Yo creo que justamente el gobierno de Biden está pensando que hay que enfrentar esta situación de diferentes vertientes. Por un lado, sí, ver cómo mejora la infraestructura en la frontera. Por otro lado, están reformando el sistema de asilo para que las personas nuevas que están llegando van a hacer su proceso en 6 meses y las personas que no podrían calificar los van a regresar a sus países de origen. También cómo cooperar con América Central. Hay que recordar que fue el gobierno de Trump que cortó la ayuda a Centroamérica. El gobierno de Biden ha estado dando $1.000 millones en asistencia cada año para atender las causas de raíz de la migración, incluyendo la crisis humanitaria de diferentes países provocado por el cambio climático. Están apoyando y buscando estos acuerdos con diferentes países para justamente ver esto no solamente como un tema de qué pasa en la frontera de Estados Unidos, sino cómo asegurar que la gente tenga condiciones en sus países de origen para no tener que huir de buscar protección en otro lugar, y para también pensar que no solamente tendrían que llegar a los Estados Unidos. ¿Qué papel tiene México, que ha recibido más de 130,000 personas solicitantes de asilo el año pasado? Pero también países como Costa Rica, lo que comentó la otra panelista sobre Colombia, que ha recibido más de 1 millón de personas venezolanas. ¿Cómo apoyar a esos países también para que esa gente migrante tengan posibilidad de quedarse ahí y tener una vida digna? Entiendo el punto, Mauren. Importante destacar la posición de México, un país que ha estado luchando también con este tema de la migración, pero muchos lo critican, Mauren, por algunas de las políticas que ha instaurado, sobre todo hacia los ciudadanos centroamericanos. Lo critican de ser un país duro y de dejarle la carga a estos países para enfrentar la situación. México no se ha lavado las manos sobre esta situación, claramente. No, en México hay muchos problemas de abuso contra personas migrantes que están en tránsito por México. Hay muchos retrasos en la situación de solicitantes de protección en México, miles de personas varadas en el sur de México. Creo que México tiene mucho que hacer. También tiene que cooperar más con Centroamérica en estos temas. Y hay que recordar que Estados Unidos, tanto con México como con los gobiernos centroamericanos, sí está trabajando en cómo colaborar más en temas de desarrollo. Con México también acordaron a través de la Agencia de Desarrollo de México, a MEXID, el año pasado, buscar cómo colaborar con Centroamérica, y también existen fuerzas de tarea que están buscando cómo cooperar para temas de tráfico y trata de personas y cómo desmantelar estas redes y investigar a las personas que están cometiendo los abusos contra personas migrantes en todo ese corredor de tránsito de personas migrantes. María, en la ciudad de Miami, en el estado de la Florida, le pregunto ahora por el peso político que representa esto para la administración actual. ¿Esto qué costo puede representar para el presidente Biden? Está jugándose una carta muy importante en un momento donde su popularidad no es alta y donde la agenda internacional está y también nacional está enrutada en la situación en Ucrania, en terminar de salir de la pandemia, en reactivar la economía del país, y este tema parece volverse otra complicación en la agenda. ¿Cómo lo ve usted? Así mismo, o sea, no es un tema adicional, es que el problema es que la inmigración ahora mismo se ha convertido en un cáncer, el tema de la crisis fronteriza, porque además es algo que, como yo decía, es una hipocresía ir a defender las fronteras de Ucrania cuando tenemos estas fronteras nuestras abiertas, ahora mismo, en el que muchas personas, recordemos que incluso hace un año estamos hablando de los hacinamientos de los centros de menores, supuestamente este trato más humanitario, más digno,
camino que iba a dar esta administración es completamente inexistente, no existe. Los menores siguen hacinados, se han mandado menores a las bases militares, se han mandado menores sin tener todos los datos, si hay familiares, están ahora mismo llegando sin acompañantes, sin adultos, hay informes de muchísimo tráfico de menores, de compra y venta de personas, en fin, es una cosa terrible. Esta administración no solo nos ha metido en esta peor crisis migratoria, sino estamos viviendo de nuevo en el ámbito de la inflación, la peor inflación de los últimos 40 años. En política exterior abandonamos miles de millones de dólares en material, militar, una debacle en Afganistán. No supimos reaccionar rápidamente para detener la invasión de Rusia a Ucrania. En fin, lo que se está viviendo aquí es muy grave y yo creo que lo van a pagar mucho porque el problema es que no están sabiendo reaccionar a tiempo, sobre todo los precios de la gasolina. Ahora sí liberas el petróleo, pero cerraste el gasoducto. En fin, es mucho lo que está pasando en este país y como tú decías, Santiago, los índices de popularidad están mínimos históricos, los hispanos. Si ven ustedes las encuestas, los demócratas están completamente obsesionados que a los hispanos nos preocupa el tema de la inmigración. Cuando uno ve las encuestas reales, la inmigración está en el lugar número 8. Nosotros en este país las preocupaciones son económicas, de salud, en fin, emprendimiento, política exterior. Entonces yo creo que el Partido Demócrata está completamente errado sobre lo que de verdad nos importa a los hispanoamericanos. Y recordarle que en Virginia ya vieron que el 54% de los hispanos se volcó y votó por este nuevo gobernador conservador y es lo que va a pasar en las elecciones al medio término. Donald Trump lo ha anunciado esta semana. Él piensa correr para la candidatura de 2024 si recuperamos el Senado del Congreso y el presidente Biden se lo está poniendo en bandeja porque no está haciendo nada para detener esta crisis que estamos viviendo a todos los niveles. A todos los niveles, son las palabras de María Herrera. Llegamos ya a la recta final del programa. Quiero que vayamos llegando a las conclusiones, haciendo las conclusiones sobre este tema. Comienzo con Maureen en la ciudad de Washington, preguntándole lo que usted cree que puede llegar a suceder con el levantamiento entonces de este título 42 en términos generales. No tenemos bola de cristal para ver el futuro y ver qué es lo que va a pasar, eso siempre lo digo, pero desde su análisis, esto, ¿qué consecuencias va a traer a futuro en el mediano plazo? Claramente el título va a ser levantado ya sea en noviembre, ya sea en mayo, cuando el gobierno lo decida, pero esto va a traer consecuencias en el mediano plazo. Pues yo creo que, por un lado, es importante resaltar que nunca fue algo permanente y no debe ser permanente porque fue en el contexto de una pandemia y seguramente va a llegar más gente en unos meses a la frontera. Esto queda claro, están preparando. Creo que el gran, otra vez, reto para el gobierno de Biden es qué vamos a ver de aquí al 23 de mayo para ver qué infraestructura tienen en la frontera para poder procesar a la gente de forma oportuna y humana y bastante rápida para evitar esto sobrepoblación en el lado de Estados Unidos. Pero también creo que es importante resaltar que de las personas que están cruzando, justamente porque les permite expulsarse tan rápidamente, 30% de las personas que han sido detenidas bajo título 42 son personas que trataron de cruzar anteriormente en los últimos meses. O sea, gente que cruza una y otra vez porque no hay consecuencias, porque no les están expulsando a sus países de origen. Entonces yo creo que vamos a ver una bajada de cierta población que está buscando entrar en los Estados Unidos, un número constante de personas buscando protección, familias menores no acompañados vulnerables que están huyendo de la persecución, que temen por su vida y que quieren venir a Estados Unidos para protegerse. Y yo creo que, como me pregunto de mediano plazo, creo que justamente ese reto, el gobierno de Biden piensa en algo de mediano plazo sobre cooperación con Centroamérica, sobre un acuerdo regional en manejo migratorio. Es un tema que van a firmar también un acuerdo, un marco regional en el contexto de la Cumbre de las Américas en Los Ángeles en junio de este año. Pero creo que el reto es justamente qué va a pasar en corto plazo, porque seguramente va a haber mucha gente llegando y el reto para el gobierno es cómo mantener eso con control y en coordinación entre sus agencias y también con la sociedad civil que está dispuesta a apoyar a las personas que están llegando.
Es claro, ese reto a corto plazo es estar listos para lo que pueda suceder en la frontera tan pronto el título sea levantado. A mediano plazo, pues ya lo vemos, el manejo de la situación entonces con quienes ya llegan allí y con los que están pensando en irse de sus países de origen y tratar de entrar a Estados Unidos a través del territorio mexicano. Para la conclusión, cierro entonces con María Herrera en la ciudad de Miami. ¿Qué va a suceder en el mediano plazo? El costo político de esto ya lo mencionábamos, pero pensando un poco más allá, proyectando un poco más allá, ¿esto qué va a significar para Estados Unidos? Las previsiones apuntan a que se va a incrementar la inmigración ilegal y desordenada en un 40% para la primavera. ¿Esto qué va a conseguir? Va a conseguir que la sociedad estadounidense se revuelva, que haya una migración de los votantes demócratas que se conviertan en independientes e incluso en republicanos, en conservadores, y esto va a fomentar que los gobernadores de estados como Florida, Texas, Arizona, los candidatos en Nuevo México se unan para denunciar esto. Los proyectos de ley, además, que preveían o que tenían en mente proponer cualquier reforma inmigratoria para una posible regularización masiva de inmigrantes, van a quedar estancados. La división, los insultos, en fin, el perjudicado va a ser, en primer lugar, el inmigrante y, en segundo lugar, por supuesto, la sociedad estadounidense, que vuelve a dividirse en un tema que deberíamos de estar unidos. La inmigración humanitaria, sí, pero sobre todo inmigración legal, ordenada, en cooperación con otros países y defender nuestras fronteras, claro, ante todo. Una migración organizada, un tema que ha sido una deuda pendiente para Estados Unidos, no solamente para este gobierno, sino para otros. A María y a Maureen les agradezco haber estado con nosotros aquí en el programa, haber hecho este análisis para nuestra audiencia en toda América Latina. Ustedes pueden seguir dejando sus comentarios a través de las redes sociales. Sigan con nosotros.